Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 15 de abril, luego de la apertura asiática. El día de hoy son muy pocos los mercados que van a estar trabajando, lo cual puede ser bastante peligroso porque en ausencia de volumen es bastante fácil manipular el precio tanto a la alza como a la baja de manera violenta. Aunque al alza lo descartó porque tenemos suficientes resistencias por la parte superior, muchas posiciones que intentarían abrirse si tocase la resistencia, por lo que es más probable que pueda haber más bien es una ruptura falsa a la baja. No podría decirse que de ocurrir no sea cierta, pero es a lo que me refiero cuando digo que en ausencia de volumen, cuando hay muy pocos mercados trabajando, y en este caso pues el mercado europeo y americano no va a estar trabajando, y el día lunes el mercado europeo no va a trabajar, por lo que muy probablemente pueda ser que al cierre justamente dentro de unas muy pocas horas del mercado asiático ya comience el fin de semana directamente y simplemente encontremos bastante volatilidad y bajo volumen. Es muy probable también que la caída que tuvimos el día de ayer, un poco de la mano con lo que yo les había estado comentando del vencimiento de derivados, el día de ayer era un momento clave para descubrir la acción del precio de Bitcoin y justo ocurrió tal como lo esperábamos. Tuvimos el rechazo en la media de 100 periodos. Yo esperaba que justamente en la confluencia entre estas dos medias se encontrara el máximo que pudiera alcanzar y así mismo se cumplió. Y ahora estoy esperando precisamente que el día de hoy, durante las próximas horas, nos encontremos justo entre este estrecho rango dentro de esta media de 100 periodos diarios en los $41.200 y el soporte que podría trazarse simplemente dibujando los mínimos de los últimos días alcanzados. Pero sería mejor si lo dibujamos completo, porque es un soporte vital para el precio de Bitcoin que viene respetando desde el 22 de enero de este año. Me parece que si se pierde y dándole cierto margen, dado que hay muy poca volatilidad, hay mucha volatilidad y hay más bien muy pocas manos involucrándose en el mercado porque no está relacionada con otros mercados en estos momentos porque todos están cerrados, pensaría yo que requeriría de algunos filtros adicionales, es decir, que haya un cierre diario para yo de verdad concluir que esta ruptura es válida y que se va a cumplir este patrón, que es simplemente la proyección del precio dibujado desde lo que ha sido este periodo de consolidación que se ha estado dibujando durante el año y teniendo en cuenta esta como una falsa ruptura que tuvimos durante la finalización del mes de marzo y los primeros días de abril. Pensaría yo que de cumplirse esa condición de filtro, ya podríamos concluir que el precio efectivamente va a irse a buscar durante los próximos días, probablemente hasta final de mes, lo que son los $32.200 como soporte o toma de beneficio de posiciones cortas. Si se dan cuenta, es una caída bastante importante para el precio de Bitcoin que podríamos estar especulando que comience a transcurrir. Si se perdiese ese soporte, sería aproximadamente un 20% de caída desde donde se encuentra actualmente. Me gustaría de todas maneras anotar que si Bitcoin tuviese esta corrección, las otras criptomonedas muy probablemente tengan un movimiento a la baja aún mucho más fuerte que el de Bitcoin. Probablemente sea justamente la oportunidad en donde la dominancia de Bitcoin se recupere frente a las altcoins, porque sabemos que el problema de la inflación no ha sido descontada por el precio de Bitcoin. Aún hay demasiada aversión al riesgo y demasiadas criptomonedas pequeñas que están teniendo unos crecimientos exponenciales. Un poco de la mano con lo que les intento decir es este gráfico que les quiero mostrar. Fíjense, por un lado tenemos que el día de ayer todas las criptomonedas estuvieron cayendo con fuerza. En el caso de Bitcoin fue una caída de casi un 3%, un 2.92%. Y en cambio Dogecoin subió, o la criptomoneda que menos uno esperaría, subió un 3%. Y todo esto de la mano con el hecho de que Elon Musk decidió que iba a comprar Twitter y que justamente iba a establecer una orden de compra con un precio establecido, de manera de que si la compañía acepta, Elon Musk va a ser el dueño accionario, ya es el accionario mayoritario y ahora quiere ser simplemente el accionario totalitario de la compañía.
y Dogecoin responde así. ¿Qué tiene que ver Dogecoin con Twitter? Bueno, en cierto modo es una moneda meme y los memes viven de las redes sociales, pero, o sea, estamos contando que estamos atravesando la duda entre la hiperinflación y la estanflación y el Dogecoin sube y Bitcoin baja. Hay una nula aversión al riesgo actualmente y eso me lleva a pensar que la dominancia de Bitcoin es la que precisamente va a tomar la delantera, sobre todo por los puntos en donde se encuentra actualmente. Te lo explico en un momento. Ahora recuerda darle like a este video y compartirlo con tus amigos traders al final. La dominancia de Bitcoin nos dice exactamente cuál es el estado de capitalización de Bitcoin frente a las demás. Y se encuentra en un estado muy bajo y bajando. Porque nadie se está refugiando en Bitcoin, porque nadie está buscando un refugio, porque nadie considera que este sea el momento de refugiarse. Y yo no estoy de acuerdo, si les soy sincero. Viéndolo simplemente a nivel técnico, no pensaría yo que esto es alcista. Simplemente porque estamos viendo que se está perdiendo este último soporte y no puedo yo pensar que va a subir, aunque es lo que la lógica me llevaría a pensar si hubiese una corrección en el precio de Bitcoin, porque Bitcoin resistiría mejor que las altcoins. Siempre ha sido históricamente así. Ahora bien, de todas maneras, justamente veo esa divergencia, veo el oscurecimiento del valle rojo, que me indica que la probabilidad más alta es la alcista, pero no veo absolutamente ningún tipo de señal adicional que me diga que el precio, que justamente la dominancia va a comenzar a subir. Podría decirse que hay una pequeña divergencia en el RSI, vamos a dibujarla, pero no está confirmada. Recordemos que estamos viendo el gráfico diario. Sería de la siguiente forma. Vamos a ponerlo un poco más grande el RSI para que se note bien. El RSI ha estado tocando casi el punto de sobreventa y ahora se proyecta hacia arriba de esta forma, mientras que desde que se toca ese punto en el precio en estos días, es paralelo. Normalmente la divergencia me debería indicar, se confirma visiblemente, es cuando la línea yo la dibujaría hacia abajo y aún no se dibuja hacia abajo. Por lo que me puede llevar a pensar a mí precisamente que no hay una aversión al riesgo, que no hay una necesidad de refugio de valor y que las altcoins todavía siguen teniendo una mayor interés por parte de la demanda de los inversores, porque nadie considera que sea este el mejor momento a estos precios de 40.500 para comprar Bitcoin. Tal vez si cayera un poco, lo escojan, y precisamente si cayera un poco, muy probablemente las demás criptomonedas cayeran mucho más. Y eso es a lo que me lleva a pensar que estamos en una zona de soporte. Ese es el análisis de la dominancia en el gráfico diario. Si la llevo en el semanal, nos damos cuenta que es que nos encontramos en una zona de soporte muy importante. Es que estamos en los mínimos de hace muchísimos años. Justamente desde el enero del 2018 no nos encontrábamos aproximadamente en esta zona. Justamente en ese mes se alcanzaron como un mínimo absoluto de los 37.64 en capitalización por lo que es el mundo de las criptomonedas frente a Bitcoin. Y prácticamente esos han sido los mínimos que se han estado tocando y se ha estado lateralizando en la zona de mínimos. No pensaría yo que estando en este punto va a comenzar a decrecer aún más y que las altcoins van a seguir subiendo mucho más, sino más bien, como les estaba comentando en mi video de resumen semanal, no le quito el ojo a esta directriz que se dibuja del movimiento de bajada de la dominancia de Bitcoin, porque justamente pensar que a lo que se rompa al alza, tengo una proyección técnica de un movimiento alcista para la dominancia, que no necesariamente va a ser alcista para el precio de Bitcoin, sino que muy probablemente se va a refugiar el capital aquí en vez de seguir comprando y buscando especulación con perritos, y pensando en que justamente nos encontramos en una parte del ciclo económico expansiva, cuando no es así. Justamente actualmente lo que se está viendo por la parte de la Fed y lo que se está viendo por parte de todos los bancos centrales en el mundo es que se viene la parte restrictiva de lo que son los ciclos económicos, están los expansivos y los restrictivos, y nos encontramos al comienzo de una etapa restrictiva que se prevé que pueda durar hasta el 2023, porque son subidas escalonadas, algunas por el doble de lo esperado en el caso de la Fed, de 50 puntos básicos en el caso de mayo,
pero que se ve que van a ser escalonadas y que no van a parar incluso hasta en la última reunión de diciembre. Por lo que si estamos en una etapa restrictiva, lo más conveniente es que el valor suba más que el crecimiento. Esa es la forma en la que se mueve el sistema de las capitalizaciones de los mercados convencionales. Y aquí el valor, que es Bitcoin, no está tomándose aún como tal, sino que aún sigue el crecimiento, que es lo que principalmente cotiza en Ethereum, como mayor que. Aún sigue creciendo la dominancia de Ethereum más que la de Bitcoin, y eso se ve claramente en el gráfico de Ethereum BTC. Si se dan cuenta, esto aún sigue siendo alcista, y eso que estamos en un gráfico mensual. No tengo todavía una debilidad, prácticamente puedo trazar una directriz opuesta a lo que es la directriz de la dominancia de Bitcoin, si se dan cuenta en esta temporalidad. Perderla me puede llevar a mí a pensar que ahora sí está cambiando la actitud de los inversores frente a lo que es el valor contra el crecimiento. Pero actualmente no se ve esa debilidad, y eso me lleva a mí a pensar que nos estamos justamente dejando llevar antes, como es, el mercado normalmente se pone la venda antes que la herida y sobre reacciona ante los eventos macroeconómicos, pero no ha sido el caso. Simplemente la especulación es demasiado fuerte y las ganas de consumir productos arriesgados es cada vez mayor. Se puede ver claramente que más bien en el gráfico diario sí ya estamos viendo un proceso de agotamiento en el squeezy momentum, y eso me puede llevar a mí a pensar que estamos justamente en un punto clave para la reversión de lo que es la dominancia de Ethereum contra Bitcoin. Justamente al caer Ethereum contra Bitcoin estaríamos viendo un probable movimiento de caída de altcoins contra Bitcoin, que es más o menos lo que yo estoy pensando que puede terminar ocurriendo. No significa, y vuelvo y repito, que Bitcoin vaya a subir. Simplemente con el hecho de que Bitcoin caiga menos que los demás, ya se puede comenzar a especular que ese movimiento se está empezando a dar. Ahora bien, con respecto a las noticias del día de hoy, es bastante importante. Recuerden que en este canal siempre vas a encontrar análisis técnico y análisis fundamental. Con respecto a las noticias del día de hoy, podemos ver que tenemos todos los mercados principales cerrados y solamente va a estar trabajando el mercado asiático. Viene lo que es el IPC en Francia, pero no va a ser descontado por el mercado de las criptomonedas con fuerza, y no habría absolutamente algo importante que descontar para el día de hoy. Y quedamos así prácticamente libres de lo que es la influencia de noticias, por lo menos de parte de lo que son los mercados. Puede que la guerra tuviese algún evento que tuviese que descontarse, pero no creo que eso ocurra. Sin embargo, podemos entonces decir que la tendencia que se pueda estar conformando actualmente va a venir desde la mano con la volatilidad y no con respecto a una tendencia. Por eso me refiero que perder este soporte requeriría una serie de filtros que cada uno con su estrategia debe considerar. Yo tengo mi estrategia del Ishimoku, y justamente si deseas entender cómo funciona, voy a dejar un video de este lado en donde podrás entender cómo se aplica y cómo yo justamente puedo hacer trading a través de una estrategia bastante sencilla y que no tiene ningún tipo de apofenia. Le puedes realizar cualquier tipo de backtesting y es bastante exitosa. Ahora bien, a lo que quiero llegar y en conclusión, los movimientos que podamos ver el día de hoy son precisamente esperaría de rango. Y si perdiese el soporte, sería cuestión de observar detenidamente la confirmación para hacer una cobertura, porque la proyección es bastante fuerte y me puede llevar a mí a trazar un stop y justamente con muy poco capital rentabilizarlo de una manera bastante eficiente. Recuerden que este no es un canal de asesoría financiera, pero las oportunidades justamente están para tomarse. Normalmente les diría, como les dije en este punto, cuando llegamos la primera vez el 11 de abril, que en los soportes se compra y en las resistencias se vende. Pero en esta oportunidad, ya viendo que la resistencia de los 100 periodos me rechazó con fuerza, no fui a buscar ninguna superior, estoy comenzando a ver una fuerte debilidad en el precio. Y a nivel de indicadores, no puedo comenzar a pensar que justamente la probabilidad más alta es alcista. Ya este es lo que es el análisis diario, viendo lo que es el análisis en un plazo mucho más corto como el de 4 horas, podemos ver que ya podemos comenzar a sospechar que hay agotamiento con respecto al movimiento de las criptomonedas.
Fíjense, en el caso de Bitcoin, podemos ver que este fue el rechazo que se tuvo el día de hoy. Esto me ha llamado mucho la atención que la gente lo llama movimiento de cabeza de Bart Simpson y bueno, fue justamente lo que prácticamente se dio. Y ahora pensar, estando nuevamente en la parte de soporte, justamente se puede especular cuando mucho, en este caso un movimiento hasta la media de 50 periodos nuevamente para seguir cayendo o simplemente estar atrapados dentro de este lateral hasta que ocurra una ruptura. Tengo demasiadas resistencias por la parte superior, por lo que pensar que va a haber una ruptura de todas en cualquier momento y que estas son las mejores zonas para comprar Bitcoin, no lo veo a través del análisis técnico. Pensaría yo que la mejor zona para comenzar a tener las primeras confirmaciones me las va a dar el esquisito momentum con el oscurecimiento del Valle Rojo. También tengo una estrategia basada en cómo funciona el esquisito momentum y cómo se puede aprovechar para ganar dinero con él, y voy a dejarte ese video de este lado también, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos con una temporalidad aún más pequeña, la de gráfico de 1 hora, pensando en que nos encontramos en la finalización prácticamente de lo que es el cierre asiático, que es el único mercado que va a funcionar. Y vemos que la probabilidad más alta es alcista, pero al ser una temporalidad tan pequeña y teniendo todas estas series de soportes por encima, incluso en esta temporalidad, me lleva a pensar que es cuestión de ver cómo los defiende. En este caso, el movimiento alcista más probable es hasta solamente los $40.500. Y pensar que va a ser mucho mayor de ahí es bastante difícil. En este punto ya muy probablemente se comiencen a construir posiciones bajas a la baja, y eso me puede llevar a mí a pensar de que aquí se puede consolidar el precio para luego, justamente horas posteriores, cuando se haya finalizado el desarrollo del oscurecimiento del Valle Rojo, pueda comenzar un pequeño valle verde o simplemente pasar desde el punto cero, como ha pasado en algunas oportunidades, pasar del punto cero a un valle del mismo color y continuar una tendencia, en este caso bajista. Todo, y si se dan cuenta, en el gráfico de 1 hora es las veces que hemos estado tocando este soporte tan vital para el precio de Bitcoin y tan importante que hemos estado viendo durante todo el año. Es muy probable que siga resistiendo como lo ha hecho hasta ahora, pero de no hacerlo, como les digo, es cuestión de tener todas las precauciones posibles. Las probabilidades alcistas no son la primera opción en este caso. Todo depende y precisamente es de cómo termine de romper al alza las resistencias que se encuentran por la parte superior, y de hacerlo y consolidar sobre ella es que podríamos comenzar a descartar caídas de precio. Justamente cuando nos encontramos en este punto fue cuando yo les estaba comentando que la probabilidad más alta era alcista, hasta las medias para seguir cayendo, y se cumplió. Ahora justamente mi teoría es que vamos a estar atrapados dentro de lo que es este soporte hasta la resistencia, y que muy probablemente al final vamos a terminar rompiéndolo a la baja con este trayecto que les estoy comentando hasta los $32.200, pero no en el muy corto plazo. Como les estaba mostrando, todo esto se ve que se va a ocurrir en temporalidades superiores, pero la principal pista la puedo comenzar a encontrar justamente con el oscurecimiento del Valle Verde o cuando se alcance el punto cero del esquisito momentum, lo cual debe estar ocurriendo dentro de varias horas el día de hoy, 15 de abril. Si te ha gustado este video, acuérdate de darle like. Necesito mucho de tu apoyo para tener más alcance. Me encantaría que muchas más personas aprendieran a ganar dinero como yo lo hago. Cuento con tu apoyo. Y comparte este video con tus amigos traders. Si tienes la intención de que yo te diga cuál es la acción del precio de alguna criptomoneda, puedes dejármelo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto lo analizaré en mi próximo video. Bueno, compañeros, un gusto hablar con ustedes. Hasta luego.